computer. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Qué gusto saludarles otra vez. Y además hoy estoy muy honrado y estoy muy feliz y muy contento porque hoy me acompaña, como pueden ustedes ver en la imagen, un grande del autoconocimiento, del desarrollo personal. Y para mí en particular, que ya tuve la fortuna de ser su alumno en algunos temas, en alguna formación que tuve, me parece además un gran profesor y un gran maestro. Me acompaña el día de hoy Xavier Guiche, que está aquí en la imagen, y al que le agradezco muchísimo que nos regale a nosotros este tiempo, porque además estamos llevando a cabo esto, no por decir otra cosa, pero en domingo, estamos tomando tiempo de su domingo, y pues te agradezco, Xavi, enormemente, de verdad, que nos regales este tiempo y tu generosidad y tu sabiduría para compartir de estos temas tan interesantes respecto al desarrollo personal, al Bueno, autoconocimiento. si tú no pusieras la plataforma, tampoco la gente no lo sabría ni me conocería seguramente. Por lo tanto, también cada uno hace su trabajo. En este caso, tú haces un trabajo hermoso y necesario, que es también proporcionar, ¿no? Facilitar el encuentro, facilitar que nos encontremos culturas, países, personas, para compartir un poquito de vida. Entonces, también hay que darte las gracias a ti, por supuesto. Muchas gracias, Xavi. Oye, pues, si te parece, para aprovechar el tiempo, vamos a entrar directamente en materia. Con Xavi se podría hablar casi de cualquier tema y podríamos estar un buen rato hablando de diversos temas con él. En esta ocasión en particular, quisiera abordar un par de temas, pero vamos a empezar por uno que me parece que es clave y es fundamental para tener una vida pues más satisfactoria o más plena, y es el concepto de aceptación. Yo he leído algo, Xavi, acerca de aceptación. Durante la formación en la que estuve, creo que te platiqué de Gerardo Schmedling, que tiene algunas cosas o desarrolló algo respecto a la aceptación. Y una frase que él usaba es, aquello que no eres capaz de aceptar es la única causa de tu sufrimiento. Entonces, yo te preguntaría inicialmente, ¿qué es la aceptación y para qué sirve? O sea, sí ves que es una cosa necesaria para dejar de sufrir. Sí, por supuesto. Ahora citabas a Schmeisling, sí, desde luego hay personas que han trabajado muy bien todo el tema de la aceptología, lo han convertido en eso, casi una ciencia, ¿no? Entonces, bueno, yo he tenido diferentes referentes al respecto. Seguramente el más importante para mí, el primero que me habló de estos temas, fue mi maestro Oriol Pujol Borotau. Oriol Pujol era un venerable anciano cuando yo lo conocí, bueno, tampoco era tan mayor, entonces debía tener unos 65, 70 años, yo creo que estaba ya por los 70. Se fue a la India, era un jesuita que se fue a la India a evangelizar junto a Vicente Ferrer, que creo que más o menos será conocido más o menos de todo el mundo como referente. Entonces, imagínense ustedes Vicente Ferrer, imagínense ustedes una serie de curitas jesuitas que se van a la India porque querían adoctrinar, querían que la gente de la India, en este caso pues diferentes regiones de la India, tuvieran pues una evangelización a través de una visión cristiana. Y pues imagínense, unos jóvenes que entran en la India con las ganas de adoctrinar y se encuentran de repente con un mundo, con un país, con una cultura, con una espiritualidad totalmente diferente de lo que ellas habían vivido. Yo creo que les rompe los esquemas por todos lados, les rompe la cabeza y a partir de ese momento ellos fueron los evangelizados, ¿no? Entonces ahí se produjo una tensión muy fuerte en su vida, hasta el punto que los dos, y seguramente otros, abandonaron la orden y tuvieron a bien dedicarse a aspectos, en este caso mi maestro, al desarrollo personal. O sea que, así como Vicente Ferrer se dedicó a hacer obra social, mi maestro se dedicó a hacer crecimiento personal. Se formó de forma extraordinaria en Gestalt, estuvo en la época de Esalen en California, o sea que ahí se formó también con
todo lo que en ese momento estaba rompiendo el paisaje, que era la psicología humanista, y él se formó mucho en técnicas de Carl Rogers, por lo tanto, era un gran maestro del acompañamiento, se sabía acompañar muy bien terapéuticamente, y no solo terapéuticamente, sino en la vida. En la vida. Luego también se formó en Gestalt y la programación neurolingüística, que por aquel entonces ya empezaba a aflorar. Entonces yo tuve la suerte de tener un maestro que tenía muchas condiciones especiales. Una, que manejaba el mundo oriental y el mundo occidental, la cultura religiosa cristiana con la budista, porque él consideraba que tenía en su vida, había adquirido principios budistas, a la vez que formado en la psicología humanista y siendo también un precursor de la programación neurolingüística. O sea que cuando estabas con él, te encontrabas con una persona multifacética, con una visión y una sabiduría impresionante. Entonces, Uriol, para mí fue la primera persona que habló de aceptación. Y recuerdo que él lo hacía en los cursos con parejas. Cuando se reunía con parejas, siempre empezaba el curso de la misma manera. Aparte de presentarse, él les decía a las parejas: miren, ustedes les pueden decir a su pareja, mira, cariño, o amor, o cada uno lo que le diga, hay cosas de ti que me acercan a ti y hay cosas de ti que me alejan de ti. Pero por mí no cambies. Te acepto tal como eres. Si quieres cambiar porque tú lo consideras que puede ser bueno para ti, que sea una decisión tuya. ¿Le podéis decir eso a vuestra pareja?, les preguntaba Uriol. Y Francisco, te tengo que decir que nunca hubo una pareja que dijera, sí, nosotros lo vivimos así, sino que todo el mundo aceptaba una cierta resignación. Bueno, nos resignamos. Bueno, es que claro, como es, pero al final te resignas. Bueno, al final ya aprendes a que es como es, pero no era aceptación completa. Entonces, Uriol añadía en ese momento un aspecto más, que era el decir, fíjense ustedes que todo lo que resisten persiste. En cambio, lo que se acepta se transforma. Eso tenía mucho que ver con una de los productos de la New Age, que mi maestro había vivido en Estados Unidos, que Alan Watts ya lo había puesto por ahí, ya lo había dicho. Efectivamente, todo lo que resistes persiste. Jung, el maestro Jung, el psiquiatra suizo, también lo había dicho. Todo aquello que es resistido acaba convirtiéndose en una represión, acaba convirtiéndose en algo que luego verás fuera de ti y no lo aceptarás. Ya sabes tú que yo he trabajado y trabajo el tema de la sombra, por lo tanto el tema va por ahí. Con lo cual, al final vamos a parar a quien mejor seguramente contó esto, que era Gabriel Marcel, que él habló de los misterios y de los problemas. Decía, miren, en la vida hay problemas y misterios. Hay cosas que se pueden resolver, mejor lo aceptamos, o sea, mejor lo vamos resolviendo. Ahí no hay problema. Cuando más o menos es un problema, pero lo puedo resolver, ya la cosa se tranquiliza. Pero ¿qué ocurre con el misterio? ¿Qué ocurre ante esas situaciones de la vida que es que no sabemos qué hacer, no sabemos cómo llevarlas, no sabemos cómo podemos transitar después de la muerte de un hijo, después de una rotura, después de una pérdida grave, después de una enfermedad dura? En fin, hay muchas cosas que acaban siendo un misterio en la vida. Y ahí es donde el maestro decía, efectivamente, ahí es donde cabe el gran acto de aceptación, que es aceptar la vida como un misterio a vivir y no un problema a resolver. Entonces, ahí es donde encauzaba con Alan Watts y encauzaba también con Gabriel Marcel, el filósofo. Efectivamente, la frase que más decía mi maestro era esa: la vida es un misterio a vivir y no un problema a resolver. Si todo lo conviertes en un problema, no va a haber aceptación, porque ahí vas a luchar por conseguir lo que tú quieres, lo que te parece razonable, etcétera, etcétera. Y en parte está bien, porque hay problemas que se pueden resolver. Pero hay cosas que en la vida son muy complicadas. Y seguramente una de las más complicadas es intentar cambiar a otro. Regularmente la aceptación es, o no aceptación, es de personas, ¿no? Ahí está.
Entonces, ¿cómo tenemos aún, a pesar de toda la cienciología, perdón, la aceptología es otra cosa, la aceptología, a pesar de los conocimientos de la transmisión que llevamos haciendo desde hace años a nivel psicológico, a nivel espiritual, y fíjate que seguimos cayendo en la misma trampa, de que seguimos queriendo cambiar a los demás. Y yo un día me encontré con un psiquiatra que yo lo había leído bastante. Era un hombre que no era muy conocido en el campo del autoconocimiento. Él había ejercido en un hospital de psiquiatra toda su vida, Ruggieri Armengol. Y Ruggieri Armengol escribió un libro fantástico que se llama Dolor y Felicidad. Entonces, un día coincidimos en un programa de radio y él ya estaba para jubilarse. Y le digo, oye, Ruggieri, tú que tienes tanta ya experiencia con el ser humano, que has tratado tantas personas y los has tratado en sus mayores dificultades, ¿cuál es el problema del ser humano? Y me decía, mira, el único problema es la generación de expectativas. Tenemos demasiadas expectativas sobre nosotros mismos, demasiadas expectativas sobre los demás y demasiadas expectativas sobre la vida. Y eso es lo que lleva al sufrimiento de las personas. Porque entonces caemos en la trampa de no aceptar la realidad o lo real. A mí me gusta más hablar de lo real que de la realidad. Si quieres, luego cuando hablamos de creencias ya te lo cuento. Pero para mí es abrazar lo real, el acto de aceptación es ese. Aceptar lo real. Aceptar lo que es. Luego ya vendrá lo siguiente. Todo lo que resistes persiste, lo que aceptas se transforma. A partir de la aceptación puede venir el cambio, puede venir el empezar a hacer alguna cosa para darle la vuelta a aquello que nos parece que es injusto, que no está bien. Pero el primer paso siempre es la aceptación. Acepto incondicionalmente lo real. Eso los estoicos también ya lo llamaban de alguna manera así. Yo recuerdo en mis estudios filosóficos donde los estoicos, que siempre me han encantado, pues ya hablaban de esto, ¿no? Maestro, ¿cuál es el secreto de tu sabiduría y tu felicidad y tu serenidad? Sobre todo tu serenidad. Decía, entregarme incondicionalmente a lo inevitable. Por lo tanto, ante aquello que sucede, ante aquello que es, no nos queda otro remedio que empezar por aceptar que es así. En cambio, los problemas empiezan cuando ya no aceptamos eso. No, pero es que no debía ser así. Eso tiene que ver con la expectativa. Ahí está. Entonces, no tenía que ser así porque la expectativa que teníamos, porque lo que se supone, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy habitual y difícil de entender, ¿no? Que a veces cuando uno visita hospitales y sobre todo hospitales de niños que están con cánceres y que mueren, y siempre el razonamiento de la mayoría de la gente es que esto no debería suceder. Un niño no debería morir. Tiene una vida por delante. No, esto no debería ocurrir. Es una desgracia. Es terrible. Entonces, fíjate cómo tenemos principios ordenadores de la existencia, no a partir de cómo funciona la existencia, sino a partir de cómo funcionamos nosotros y cómo creemos que deberían ser las cosas. Y ahí es donde se genera expectativas sobre mí. Tú imagínate una persona que te diga, como yo me he encontrado tantas y tantas veces, ¿no? Que te diga, mire, es que mi vida cambió a raíz de aquello que sucedió cuando yo tenía 8, 14, 20 años. Y no me lo quito de la cabeza, porque eso no debía haber ocurrido. Y ahí está. Entonces, no, esa persona aún, a pesar del paso de los años, sigue sin aceptar que eso que ocurrió no debía de haber ocurrido. En lugar de decir, bien, ocurrió, o por supuesto, desagradable, por supuesto, impactante, por supuesto, traumático, por supuesto, esa es la consecuencia, por supuesto. No le quitamos ningún valor, simplemente estamos diciendo, el primer paso para vivir serenamente en la vida es aceptar. Aceptar, claro, si uno ya vive, Francisco, lo entenderás muy bien, si uno ya vive con pocas expectativas, si uno ya en su vida
va desarrollando la capacidad de no desear apenas nada. Si uno va desarrollando en su vida una capacidad de abrazar lo real como eso que es, seguramente va a crear las mejores condiciones y se va a entrenar maravillosamente para poder hacer actos de aceptación. Si no, no va a poder ser. Entonces, ¿cómo podemos trabajar la aceptación? Pues justamente entregándonos, justamente dándonos, justamente cuando nos rendimos. Y fíjate que esta palabra es como un paso más a la aceptación. Ya no hablo solo de aceptar, porque a veces se puede entender la aceptación como una resignación y repetimos, no es así, sino la aceptación como una rendición. O sea, rindo esas expectativas, rindo lo que me había imaginado, rindo lo que yo quería que fuera, rindo todo eso y me ofrezco. Señores, renuncio a la lucha. Renuncio a la lucha, aquí estoy. Me ofrezco. Y ahora, en mi ofrecimiento, pues que sea lo que tenga que ser. Pero si no hay ofrecimiento, si no hay rendición por esta parte, entonces siempre va a quedar ese granito de resignación, siempre va a quedar un poco ese ego que nos sigue diciendo, pero yo tengo razón, pero lo que yo veo me parece que es lo justo. Entonces no tenemos la capacidad de hacer una auténtica y profunda aceptación. Por lo tanto, no, ya ves que no soy capaz de darle una definición a la aceptación, que es lo que tú me pedías, pero sí le he puesto un contexto y creo que hemos ido a parar más o menos a cosas que probablemente tú también ya sabrás, te habrán dicho, y sobre todo si has abrazado la aceptología, sabrás que las cosas van un poquito por ahí. Y seguro que hay algunas otras frases que pueden contarlo mucho mejor. Pero es lo que yo te puedo contar de lo que yo he vivido sobre la aceptación. Y es clave, como dices, para una vida serena, ¿no? En la medida en la que no tengo esas expectativas sobre lo real, entonces no tengo nada que aceptar, porque simplemente me entrego a lo que sucede. Exacto. La forma de vivir serenamente, la serenidad la conquista el pasado. Solo te puedes quedar en paz si conquistas tu pasado. Mientras tu pasado no lo acabes de aceptar, mientras en tu vida no haya aceptación del pasado, vas a estar peleándote todavía con viejos fantasmas, te vas a pelear con hábitos, te vas a pelear con represiones, te vas a pelear con aspectos que simplemente no se acaban de resolver en tu vida. Por lo tanto, si eso está ahí, va a estar llamando a la puerta continuamente y te va a fastidiar el presente y el futuro. Con lo cual, seguramente, hablando en general, la mayor aceptación seguramente es aceptar tu pasado. Luego hay que aceptar también tu presente. Y tu presente, ¿qué tienes que aceptar de tu presente? Amar lo que amas. El amor es el que conquista el presente, porque solo puedes amar en presente. Solo puedes querer lo que ahora está aquí. Porque el que se fue o lo que querí, lo puedo recordar con mucho cariño, con mucho amor, puedo sentirlo de nuevo, pero no lo estoy amando ahora mismo, ¿no? Por lo tanto, la aceptación mayor en el presente es esa entrega, es entregarse a eso que amo, pero entregarse. No empezar a ponerle condiciones, ya empezamos con las condiciones. No, pero tiene que ser así como a mí me gusta. Por ahí vamos a tener problemas. Y el futuro también se conquista aceptando justamente la entrega a lo que venga. Me entrego a lo que venga. Porque lo que venga es lo que me va a poder abrirme a lo que venga con esperanza y confianza, es lo que me abre mi auténtica libertad. Entonces, ahí es donde yo también debo de aceptar lo que la vida me trae. Y cuando decimos, al menos en el lenguaje cristiano, cuando alguien dice por primera vez, al menos a mí me ocurrió, la primera vez que dije en voz alta que sea tu voluntad y no la mía, te entra vértigo. Te entra un vértigo terrible, porque piensas, madre mía, ¿y cuál va a ser la voluntad de la vida? ¿Qué me va a traer la vida? Pues mira, lo que traiga es lo que va a ser.
y lo que viene, conviene. Esa también es una frase muy repetida, lo que viene, conviene. Otra, no hay mal que por bien no venga. Y bueno, hay un sinfín seguramente. Hay un sinfín. Xavi, antes de pasar al siguiente tema, te preguntaría cuál sería la diferencia que tú identificas entre aceptación y resignación, que ya nos decías que evidentemente no es lo mismo. No, no es lo mismo, pero en la resignación siempre hay un punto donde, primero, no hay aceptación del todo, no hay aceptación, sino hay un me aguanto, hay un no me queda otro remedio. Bueno, lo tolero, bueno, dejémoslo pasar, pero me quedo con una actitud interior en la que no estoy fluido, no estoy en paz, sino me quedo con algo dentro. Y cuando me quedo con algo dentro, este algo dentro tarde o temprano va a aparecer y va a estropear probablemente un buen día. Por lo tanto, sí, mejor no resignarse, sino aprender a aceptar. O sea, en la resignación no hemos soltado la lucha. No. ¿Podría decirse de esa manera? No hemos soltado la lucha o la hemos medio soltado. Es como decir, bueno, no me queda otro remedio, pero si fuera por mí... Ya. Entonces, todavía estás ahí, todavía estás en el ego, todavía estás en tus convicciones, etcétera, etcétera. ¿Qué significa? Aún no has entendido que el otro es el otro. Y que tienes que medir cuál es tu relación, la que quieras tener con el otro. Porque mucha gente vive al otro como a sí misma, pero en un sentido de lo que le ocurre al otro lo vivo yo como si fuera conmigo mismo. Es decir, que estoy tan pendiente y llevo tan metido al otro o a los otros dentro de mí que estoy atrapado continuamente en sus vidas y en lo que están viviendo porque forman parte de mí. Entonces, como si fueran una parte de mí. Por eso no acepto. ¿Por qué? Porque los vivo como si fueran yo. Pero señores, es que el otro nunca va a ser tú. Nunca. Aunque sea tu hijo, aunque estés, bueno, pero así unidito, aunque hayas tenido una noche fantástica con un orgasmo celestial que te ha hecho fusionar cuerpo y mente y alma, pero ha sido un instante, luego volvemos a las unidades. Por eso es tan importante entender el yo, el tú y el nosotros, ¿no? Cómo configuramos esa relación y que esa relación se base en la aceptación. Muy interesante, Xavi. Aquí aprovecho para recomendarles a todos quienes están presentes aquí, que nos están escuchando. Xavi tiene en su cuenta de Instagram, que vamos a dejar o estoy dejando en la descripción de este video, una serie muy interesante de videos de autoconocimiento. Creo que sí se llaman así, ¿no, Xavi? Autoconocimiento. Sí, las claves del autoconocimiento. Cada mes hago un live en Instagram. Luego también lo cuelgo en YouTube, por lo tanto me pueden encontrar tanto en YouTube como por Instagram. Y ahí van a encontrar conferencias largas, porque yo no soy, ya ves que no soy incapaz de hacer una cosa de un cuarto de hora. Entonces, mi característica es que lo siento, pero quien quiera escuchar tendrá que armarse ahí un ratito. Y suelen durar 40, 50 minutos, casi una hora. Pero son claves importantes que creo que vale la pena tener en cuenta. Y además, el hecho de que puedas escuchar una conferencia que te va de principio a fin y que te da la posibilidad que la vuelvas a escuchar y que aquello que no entendiste lo puedes volver, yo creo que eso ayuda mucho a que la persona pueda situarse. Lo que pasa es que vivimos ahora en la moda de los tips, entonces todo el mundo te pide 5 minutos. Y yo soy incapaz de eso porque creo que la estructura humana es tan compleja que no la podemos reducir a 5 minutos. Pero bueno. Los 30 segundos de TikTok, hoy si en 30 segundos no decimos algo, imagínate, ya va a ser difícil que nos pongan pero atención. Bueno, son los tiempos que vivimos. Sí, en cualquier caso yo sí les recomiendo que se den una vuelta por ahí, lo dejo en la descripción, porque habla de estos temas y otros muy interesantes de las claves del autoconocimiento. Creo que vamos en el 15, ¿no, Xavi? Creo que llevas... Vamos por el 15. Vamos por el 15. Entonces, se los recomiendo. Y pasando al siguiente tema, Xavi, que yo creo que también está muy ligado con esto de lo que hablábamos, por el tema de las expectativas, de qué es lo que yo espero que suceda o cómo yo espero que sean las personas, etcétera. Planteaste el tema de las creencias limitantes, que en mi modo de ver, obviamente no soy experto en esto, pero en mi modo de ver, pues tienen que ver con las expectativas. Si yo tengo una creencia respecto a cómo debe ser algo, obviamente tengo una expectativa de cómo debe
suceder ese algo o cómo debe ser una persona, etc. Y entonces es como viene después, si no corresponde con lo real, pues donde viene la no aceptación. Ahí está. Pero entonces, ¿qué es lo que nos puedes platicar de las creencias limitantes? Primero, así como una descripción, ¿no? Para la gente que no sabe de esto. Bueno, una creencia es un punto de vista, siempre es una manera de ver el mundo, siempre es una opinión, es una forma que yo le doy a lo que ocurre fuera de mí. Con lo cual es importante, antes que entrar en el tema estricto de la creencia limitante, es importante entender algo que no es fácil de entender. Y como tampoco es fácil de entender lo de la aceptación, que repito, parece que sí, que todos estamos de acuerdo que hay que aceptar, pero luego se convierte en un conflicto. Del mismo modo, también las creencias, es algo que cuesta un poco de entender. Y fíjate tú, lo que más cuesta de entender, Francisco, es entender que todo aquello que me ocurre no está sucediendo porque algo o alguien ahí fuera me lo está creando. Tenemos por costumbre creer que aquello que estamos viviendo nos lo está causando algo o alguien ahí fuera. Por lo tanto, hay una persona, hay un político, hay una lluvia, hay un terremoto, hay circunstancias, hay un conflicto, hay un asesinato, hay una bronca, hay una palabra que me ha dicho mi madre, hay un comentario que ha hecho no sé quién del trabajo, y eso me ha causado que yo en este momento esté enfadado, que esté triste, que esté emocionado. Estoy como estoy a causa de aquello que sucedió ahí fuera. Eso es una falacia. No es cierto. Si fuera cierto, tendríamos que ver que eso corresponde exactamente a la misma experiencia para todo el mundo. Todo el mundo ante los mismos hechos debería responder de la misma manera, porque, hombre, es un hecho que si una persona dice esa palabra, pues todo el mundo tiene que reaccionar de la misma manera. Pero resulta que sabemos que no es así. Incluso nosotros mismos no siempre respondemos de la misma manera ante las mismas cosas. Por lo tanto, lo primero de todo es entender que la realidad me la genero yo. No que yo esté generando la realidad de ahí fuera. Cuidado, que esto a veces se ha interpretado mal. Yo ahí fuera participo de la co-creación del mundo, pero formo parte de él. Por lo tanto, yo no estoy generando toda la realidad. La realidad se genera sola porque ya tiene su propia manera de expresarse, de ser, y ese entramado que llamamos vida, que está todo entrecruzado, que va dando resultados continuamente, pues eso es lo que está ocurriendo, y de los resultados que da, pues algunos me llegan y me traen buena suerte y otras me traen mala suerte. Pero al final, la lectura final sobre lo que ocurre ahí fuera, esa me la hago yo. Por lo tanto, no podemos decir que la realidad me la generan las cosas de fuera, sino que la realidad me la genero yo. Este es el principio número uno para entender lo que viene después. Porque claro, si no entiendo eso, entonces mis creencias van a estar basadas, como la mayoría de la gente cree, según las experiencias. No, porque según las cosas que pasan ahí fuera, según lo que han hecho, según lo que han dicho, según lo que me ocurrió en su momento, yo creo, yo considero las personas son malas, las personas que visten así son fatales, las personas que visten de amarillo son muy buenas, las que visten de blanco son peligrosas. Entonces, vamos poniendo etiquetas en función de lo que hemos vivido, y esa etiqueta, puntos de vista, formas de experimentar, formas que le hemos dado a la experiencia, eso creemos que viene de fuera, cuando en realidad lo hemos creado nosotros mismos. En parte ha sido creado anteriormente por nuestros ancestros, por lo tanto, también arrastramos un largo bagaje de creencias, puntos de vista, opiniones y cosas que han sucedido en mi casta familiar y en toda la evolución humana. Entonces, yo como ser humano soy depositario de prácticamente gran parte de lo que ha ocurrido en la humanidad y también gran parte de lo que ha ocurrido en mi familia. Por lo tanto, hay muchas creencias, formas de ver, puntos de vista que están ya heredados de alguna manera, adoctrinados o traspasados de una familia a otra familia. Por lo tanto, yo estoy lleno de consideraciones, lleno de ideas sobre la vida, sobre la existencia, sobre cómo son las cosas. Y eso son formas que yo le da. Entonces, la gente
cuando le ha dado una forma, primero cae en la trampa de considerar que eso se lo ha creado alguien o algo desde fuera, y la segunda es que eso es verdadero porque lo ha experimentado. Pero claro, si la base de la creencia es la experiencia, entonces una experiencia, como hemos dicho antes, que me ocurrió cuando tenía 8 años, resulta que sigue teniendo sentido hoy a los 35 o a los 61. Entonces, no puedo decir que mi creencia se base en una experiencia, porque entonces está absolutamente reactiva, está atrapada en algo que ocurrió, pero es algo que con el tiempo yo puedo cambiar, yo puedo modelar, yo puedo verlo de otra manera, puedo significarlo, tener otro punto de vista, incluso puedo crear una nueva consideración, una nueva creencia que me lleve a una nueva experiencia sobre aquello que me pasó. Los perros son peligrosos porque un perro me mordió cuando tenía 12 años y desde entonces no soporto a los perros. Bueno, lo entiendo, tu sistema límbico te tiene condicionado, pero sobre todo lo que te tiene condicionado es la creencia de que los perros son peligrosos. Porque un día, una vez, no fue bueno contigo. Con lo cual, esto con el tiempo puede ser que te necesites cambiarlo. O bien porque alguien te aconseja mejor que tengas un perro, o porque te encuentras con una pareja que tiene un perro, o te encuentras simplemente que vas por el mundo y hay perros. Entonces tendrás que irte creando una nueva condición para que tu creencia no te esté limitando. Pero lo que te está limitando no es la creencia, sino es la creencia de que aquello es real por la experiencia. Entonces, fíjate que hemos dicho 2 puntos de vista a través de los cuales se genera mal la creencia, que puede ser muy limitante. Lo que me viene de fuera y lo que he experimentado. Entonces, no se nos ocurre en ningún momento plantearnos eso que ocurrió o eso que he creado. Otras personas también lo han vivido y no lo han creado igual que yo. Le han dado otro sentido, con el tiempo lo han cambiado, lo viven de otra manera o al cabo de poco ya estaban curadas de ese problema que yo todavía arrastro. Entonces, si eso es así, significa que las cosas pueden cambiar. Pero ¿cómo pueden cambiar? Bien, pues o cambio la experiencia, me acerco a los perros, o cambio mi creencia de que la experiencia es cierta. Bueno, fue cierta, hoy no lo es. ¿Y sabes por qué no es cierta hoy la experiencia? Porque hoy, afortunadamente, puedo decidir crear todo de nuevo. Por lo tanto, aquella experiencia que viví, hoy puedo decidir que sea de otra manera. Por lo tanto, somos creadores en tanto que estamos siendo personas narrativas, que nos contamos las experiencias, nos contamos lo que vivimos y en el contarnos estamos creando una realidad. Recuerda la expresión haberaj que davar, que en sánscrito, no, en arameo significa, lo ves escrito y verías que pone abracadabra. Entonces, abracadabra históricamente lo hemos entendido como lo que Disney nos enseñó a hacer a través de una varita. Y la verdad es que no es así. Lo que debería decir haberaj que davar es creo realidad hablando. Por lo tanto, cuando yo estoy hablando, estoy generando realidad. ¿Por qué te crees que hoy tienen tanta prédica y están funcionando también las afirmaciones positivas? Por eso. Porque a través del coaching estamos trabajando, o la mayéutica está trabajando ya para cambiar o resignificar experiencias que tú has tenido. ¿Por qué es importante que escribas una y otra vez aquello que te pasó hasta que llega un día que dices, ay, es que ya estoy harto de lo que me pasó? Bien, ya cambió por fin. Pero necesito que haya un cambio, una resignificación de aquello que yo creé. Entonces, nuestra mente está llena de creencias. Lo que es importante saber es que todo aquello que yo he construido como creencia, he creado, o me han creado y yo he aceptado por adoctrinamiento, todo lo que sea creencia en mí está actuando en mi vida como un filtro. Por lo tanto, es como si me pusiera unas gafas que llevan un filtro que me hacen ver las cosas de una manera determinada. Entonces, cuando yo veo las cosas de esa manera, creo que son así.
Por lo tanto, las vivo azules, blancas, negras, son así. ¿Por qué? Porque cuando miro fuera con gafas de color amarillo, ¿qué es lo que veo fuera? Todo lo que es amarillo. Hombre, pero mira, hay cosas rosas, hay cosas blancas. Ah, poca cosa, le quito importancia, no lo quiero ver. Solo quiero ver lo que está determinado por mis creencias. Por eso son tan importantes el trabajo con creencias y el darse cuenta de cuáles son nuestras creencias limitadoras, porque esas creencias limitadoras son las que están actuando en nuestra realidad. Dicho de otro modo, al final se produce la profecía autocumplida. Acabo generando que ocurra aquello que yo estoy creyendo. Y yo digo que no quiero que pase eso, pero en realidad lo que estoy creyendo es otra cosa. Y como lo que creo es lo que creo, esa es la intención que funciona fuera. ¿Y fuera qué se manifiesta? Se manifiesta lo que yo he creado. Pero cuando digo se manifiesta, no significa que de golpe porrazo yo he creado un accidente, sino que al encontrarme con un accidente, la manifestación de un accidente me pone a mí en la atención fijada en aquello que yo creo. Por lo tanto, aquí es donde entra de pleno una palabra mágica, que es la palabra atención. Entonces, la atención es la que vamos dirigiendo según las creencias que tenemos puestas aquí. Y esas creencias son las que nos hacen ver las cosas de una manera o de otra, pero sobre todo nos hacen vivirlas de una manera o de otra. Y lo que es importante es saber considerar que aquello que yo creo, lo creo yo, pero no tienen por qué los demás ni verlo, sentirlo, crearlo, igual que yo. Por eso tenemos, por suerte, tantos puntos de vista, tantas formas diferentes de ver, sabiendo que cada elección, cada cosa que estamos creando o que yo estoy considerando no deja de ser una creación propia. Y aquí hay otra frase, hablando de las frases, que también se dice mucho: lo que crees, lo creas. Sí. ¿No? Hablando de creencias y sí, de la manifestación de la que hablamos. Sí, es lo que estaba diciendo ahora. ¿eh? Lo que estás creando se va a manifestar fuera, pero por un simple hecho de atención, repito, no porque tú estés, ya digo, que se te ha metido en la cabeza, y ha sucedido. Bueno, es que acaba sucediendo porque es que estás poniendo la dirección ahí y estás poniendo el empuje, estás poniendo la fuerza. Quizás un caso muy típico es el de la celosía, ¿no? Los celos, la celotipia. Entonces, pues claro, si yo empiezo a imaginarme cosas de mi pareja y empiezo a sospechar y empiezo a buscar en el móvil y si empiezo a buscarle con quién se encuentra y si en un día lo encuentro pues haciendo una birra con una persona y riendo, pues ya estoy teniendo las pruebas. Entonces recojo la cartera y tiene una tarjeta de no sé quién que no conozco, pero es que ya está. Ya está. Se creó una realidad. Y como esas las que tú quieras. Por lo tanto, tenemos una gran, Francisco, una gran responsabilidad en ser al menos responsables de aquello que estamos creando. Porque eso es nuestra creación, repito. Las cosas que luego suceden no suceden solo porque nosotros queramos, suceden por un sinfín de aspectos que se unen y que dan resultados. Pero de lo que vaya a resultarse, yo voy a poner la atención y lo voy a llevar hacia donde yo estoy creyendo. Por lo tanto, creo, crea. Creer es crear. Ahora, esto, Xavi, sucede desde que nacemos, ¿no? La parte del adoctrinamiento, que son creencias basadas en experiencias ni siquiera nuestras. Ni siquiera nuestras. Probablemente de nuestros padres, abuelos, etcétera, ¿no? De la cultura en general. Y ya conforme avanza la vida, pues vamos, y esa es la pregunta, o sería una pregunta, ¿vamos generando más y más creencias a lo largo de toda la vida? ¿O son solo las de ciertos años en la infancia? Mira, las que tienen que ver con los primeros 6 años de vida, esto nos lo cuenta muy bien Eric Berne cuando hace el análisis transaccional, esos primeros 6 años de vida lo que probablemente se escribe es el guión. Y el guión de nuestra vida, que luego se va a repetir y repetir y repetir y repetir hasta que no pongamos mano, ese guión se crea en estos primeros años a través precisamente de los relatos que hacen nuestros papás sobre nosotros. Y según el relato seremos triunfadores o seremos fracasos, seremos tontos o seremos útiles, seremos princesas o seremos sapos. Todo va a depender
de los guiones que hemos ido escuchando y esos guiones luego van a convertirse en nuestro plan de vida hasta que nos damos cuenta que eso nos lo metieron dentro y hay que cambiar. Y ahí es donde, ya sabrás tú, que es donde incidimos e insistimos en la importancia de trabajar el autoconocimiento. Porque el autoconocimiento no es solo darte cuenta de estas cosas, que también, porque eso es la parte del autoconocimiento que nos permite ser más autoconscientes. Por lo tanto, crear, aumentar nuestra capacidad de ser más autoconscientes nos da, en rigor, una mayor fortaleza para entendernos y conocernos un poco como personas. Pero luego la segunda parte del autoconocimiento es, bien, pero ¿qué más puedo hacer? ¿Qué herramientas, qué metodologías prácticas hay en mi vida para que yo pueda transformar todo eso y pueda dirigir mi vida hacia aspectos más profundos, más del alma o del espíritu, según cada uno como lo sitúe, que me lleven a entender qué soy y no solo cómo soy? Porque el cómo soy no se acaba nunca. Uno se pasa toda la vida descubriendo guiones, patrones, atribuciones, prohibiciones, negaciones, represiones. O sea, se pasa la vida descubriendo cosas y siempre dicen, madre mía, pero al final llega un momento que ya te importa poco. Por eso se dice que a cierta edad uno ya hace la paz consigo mismo, que es como decir, ya no me quiero cambiar. Ya no me quiero cambiar. Bien, eso es un primer buen paso. No me quiero cambiar, pero está bien que me conozca, pero no para ser de otra manera, sino para saber cómo funciono. Y, desde luego, si hay cosas que me hacen funcionar mal, pues que pueda funcionar mejor, por supuesto. Pero, sobre todo, trascender esa visión de personalidad, esa visión solo de esquema caracterológico y adentrarme más en la naturaleza profunda de qué soy, ¿no? En realidad. Y a partir de ahí ir abriendo espacios interiores donde uno se siente apaciguado, tranquilo, y no le importa tanto ya si soy, si no soy, porque el juego entre el soy y el no soy me mete en el personaje, entonces el personaje no acabo nunca y siempre me siento mal conmigo y siempre tengo muy en cuenta a los demás y ahí me pego unos líos que son de miedo. Por lo tanto, todo eso que estoy diciendo se basa fundamentalmente en creencias. Entonces, ya para ir, ya estamos casi cerrando. Xavi, la pregunta es, después de los 6 años que ya se escribió el guión, ¿no?, del que nos hablabas, conforme vamos creciendo, incluso jóvenes o adultos, por otras experiencias que hemos tenido o traumas, vamos a decirlo así, golpes emocionales fuertes, ¿se siguen creando creencias? Sí. No, porque, claro, si fíjate, si hemos dicho, te voy a poner una imagen que creo que es una metáfora que es muy clara, o una imagen muy clara, ¿no? Uno va poniendo piezas del puzzle de su vida, va viviendo y va poniendo piezas, ¿no? Me pasó esto a los 6 años, luego me pasó esto a los 8, fíjate a los 15, ese primer amor, luego me dejaron, me hicieron ghosting, ahora se llama ghosting, bueno, pues, me hicieron tal. Bien, entonces uno va poniendo piezas hasta que llega un momento y dice, ahora ya he puesto todas las piezas, ya me puedo ver a mí, ya me veo, yo soy este o soy esta. No. Por Dios, ese es el error. Identificarte con la imagen que tú has ido construyendo o que los demás han ido construyendo de ti. Tú no eres la imagen del puzzle, tú eres el constructor del puzzle. Tú eres el que quita y pone piezas. Por lo tanto, a lo largo de toda una vida, vas a tener la ocasión de, por supuesto, tener creencias, porque es que no podemos no creer en nada. Porque ya creer que no creo en nada es una creencia, es decir, que siempre vamos a estar. Lo que importa es que yo me acuerde siempre de que no es que yo sea pasto de las creencias, sino que soy el constructor. Por lo tanto, si soy el constructor, soy quien decide darle o quitarle fuerza o importancia a lo que creo. Soy yo el que tengo que decidir en qué quiero seguir creyendo o en lo que creo que debo dejar ya de creer. Y es inteligente hacer ese ejercicio y cambiar de opinión cuando sea necesario, porque es la manera de crecer. Si no, quedamos atrapados en cosas que están construidas desde hace muchos años y que lo único que hacen es que nuestra vida sea una repetición continua. Entonces, no somos una
una repetición, ni tampoco la imagen de un puzzle, que es así y ya no le vamos a hacer nada y ya no le vamos a cambiar. No, 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 es que usted no es eso. Descúbrase como constructor y como constructor dése cuenta que quien está poniendo la mirada, la atención y generando relatos y poniendo palabras y etiquetas a las cosas es uno mismo. Claro que uno está influenciado también por el entorno, entonces tenemos muchas creencias sociales, muchas creencias que están armadas por los medios de comunicación, por las modas, por lo que veo que los demás también están haciendo. Entonces voy armando por ahí creencias que las adoctrino o de las que me rebelo, porque también hay gente que se rebela. No, no, pues yo en contra de todo eso. Sí, pero un programa en contra tampoco es una creencia generada por ti, sino es un rebote, es una creencia generada por ir a la contra. Por lo tanto, qué importante es entender esta tarea de constructores, entender que somos realmente creadores y nuestra creación más importante es darle forma a las cosas. Y le damos forma a las cosas cuando le ponemos ya una palabra y la sentimos de una determinada manera. Entonces le hemos dado una forma y esa forma queda impregnada, queda imprimida y parece que se quede ahí para toda la vida. Pero no es cierto, porque siempre seguimos estando en el lugar del que quita y pone. Hijo, bueno, así decimos aquí en México, híjole, Xavi, es que, como decía al inicio, podemos estar hablando, bueno, yo podría estar hablando contigo de estos temas horas y horas sin fin, y así, sin darnos cuenta, ya pasó prácticamente la hora, ya pasó una hora, y muy, muy interesante, y podrían pasar muchísimas más. Pero bueno, finalmente ya se nos acaba el tiempo en esta ocasión. Te agradezco muchísimo nuevamente este espacio que nos regalaste, y tu generosidad, que te lo he dicho siempre por Instagram, en todos lados. Es verdad, es verdad. Me parece que eres una persona muy generosa y te lo agradezco. Y independientemente de cuándo se vea o se escuche esto, por nuestros seguidores, los más de 600 seguidores, lo estamos haciendo a inicios de 2022. Entonces, para cerrar, Xavi, ¿algún deseo, alguna palabra, algún comentario para ellos para 2022? Sí, que no tengan propósitos, que vayan muy en cuenta a la hora de crearse muchos deseos, porque seguramente lo que nos lleva peor a lo que queremos conseguir es el deseo. ¿Por qué? Precisamente porque lo deseamos demasiado. Entonces, el deseo se convierte en algo que nos lleva a que el balanceo esté hacia un lado, esté como muy apretando hacia un sector, esté yendo detrás de ese deseo, pero como ese deseo no lo acabo de obtener, me cuesta, no es fácil, etcétera, etcétera, voy perdiendo gas, me voy desanimando y me doy cuenta al final que por tanto desearlo, morí en el intento. Por lo tanto, es mucho mejor tener clara la intención y estar dispuestos a recibir y a tener eso que queremos y darlo por hecho. Pero ya no preocuparse más, no desearlo, no desear. Porque de verdad, cada vez me doy más cuenta de que esa es una de las grandes trampas en las que caemos. Hay que diferenciar, creo que es interesante, ahora que estamos en la época de los propósitos, diferenciar entre intención y deseo. La intención es lo más importante. Tengo que tener clara la intención, tengo que hacer marcar el objetivo claramente y luego desapegarme totalmente del resultado, desapegarme totalmente del deseo, quitarle toda importancia a mi intención, sino simplemente trabajar día a día, cada momento para lograr mi intención. Por lo tanto, estar en el paso, estar en cada paso y también estar dispuesto a que las cosas no salgan como habíamos pensado. Por lo tanto, si algo le sirve a alguien esta reflexión, pues adelante. Pero eso que te puedo decir sobre los propósitos. Ahora que todo el mundo... Es que me da un poco la risa, Francisco, lo entenderás, porque llega un momento en la vida, no sé, supongo que debe ser la edad, pero llega un momento en la vida donde incluso recibir durante 15 días seguidos, tenemos que amarnos, estamos en la prosperidad, que hay amor y salud en nuestra vida,
es que me suena todo tan falso. Me suena todo tan exproceso. Me suena todo tan vacío. Me suena tan decir por decir. Que bueno, incluso entendiendo la buena fe de la gente que lo hace con muy buena intención y con mucho amor, seguro que mientras lo hace tiene mucho amor, luego no puede ser que nos dure solo 15 días. Eso tiene que estar suele ahí. suceder con los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Eso tiene que estar ahí siempre, no solo ese momento de recordarlo porque ahora toca. Entonces a uno se le llena el móvil, se le llena el ordenador de mensajes. Dice, pero todo esto ¿para qué? Todos diciendo lo mismo. ¿Esto realmente tiene sentido? Bueno, si lo tomamos como si fuera una conciencia universal, donde todos meditando a la vez en amor, todos meditando a la vez, fuéramos capaces de no mandar un mensaje, no mandar un saludito para quedar bien, sino estuviéramos conectados auténticamente con ese amor, con esa paz, entonces sí que tendría sentido. Y entonces seguro que subíamos la vibración del planeta. Pero cuando lo hacemos así, de esta manera, mira, me sabe mal, pero le quita un poquito de fuerza a lo que podría ser algo muy grande para el ser humano. Pero bueno, lo iremos haciendo, seguramente lo iremos haciendo cada vez más. Llegaremos ahí. Y mira, esta reflexión de Año Nuevo, resulta que es útil para todo momento de la vida, esto que nos dices ahora, no solo para Año Nuevo. Pues Xavi, nuevamente, mil gracias por este espacio y a todos quienes nos ven, nos escuchan, y ojalá que les sea útil. Nos vemos en una próxima ocasión, quizá también con otro maestro como Xavi Guix, y si no, pues solo conmigo, aunque no sea maestro. Muchas gracias. Bueno, Francisco, que tú has hecho ya muy buen viaje, ¿eh? Ahí estamos. Estás en el viaje, estás ahí, estás de viaje, ¿eh? Estamos en el viaje, así es. Por tanto, al menos tu viaje lo puedes contar. Eso sí, eso seguro, pero con muy buena intención, por supuesto. Claro que sí. Muchas gracias a todos.